Padre Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos que por misericordia, por ser tú quien eres, regales el auxilio de tu Espíritu Santo a nosotros. Nos reconocemos necesitados de ti, nos reconocemos indignos, pero al mismo tiempo con una profunda confianza en tu bondad, que es inagotable y que tú nos has manifestado, especialmente en tu Hijo Jesucristo. Padre Dios, en ti queremos poner nuestra confianza. Este tiempo queremos que sea tuyo. Auxílianos con tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hermanos muy queridos, hay una guía que muchos han recibido y que también se va a publicar junto con este audio y con este video. Nuestro tema de hoy se llama Los enemigos de la salvación. Y vamos a tener como referencia, como guía, los 16 puntos que aparecen en la primera columna de la izquierda. Quiero contarles primero de dónde viene este tema. Surge de una pregunta. Si nuestro Señor Jesucristo es la expresión más pura y más perfecta de la bondad, del amor de Dios, si Dios es tan generoso, ¿por qué hay tantas personas que no experimentan salvación en su vida? ¿En dónde se atasca el río de la salvación? Nos dice San Juan que del costado de Cristo muerto en la cruz salieron sangre y agua. Son un torrente de amor, de misericordia, de salvación. ¿Por qué no le está llegando a la gente? Esa es la pregunta. Y resulta que la respuesta es bastante más compleja de lo que creemos, o por lo menos eso es lo que yo voy descubriendo. Hay una columna en la hoja que ustedes han recibido que se llama Pasos. La voy a leer de continuo, y eso que se llama pasos ahí es algo así como la descripción de lo que significa salvación. Es decir, cuando una persona experimenta a Jesucristo como Salvador, ¿qué es lo que experimenta? La frase, porque es una frase distribuida en palabras, la frase que está en esa columna es exactamente un resumen, no el único, pero es un resumen posible de lo que quiere decir experimentar salvación. Pero después de la columna de los pasos está la columna de las resistencias. Porque si no hubiera esas resistencias, pues entonces nosotros todos experimentaríamos una plenitud en Cristo, una plenitud de alegría y precisamente de salvación. Entonces nos interesan especialmente esa serie de resistencias, porque son resistencias que todos tenemos. Mi propósito principal es que podamos identificar las resistencias, es decir, los obstáculos, lo que está frenando. En la línea, en la inspiración de nuestra muy querida Catalina de Siena, que nos invita al conocimiento de sí mismo, eso es exactamente esto de las resistencias. Una de las resistencias es la que está frenando la obra de Cristo en mí. Entonces, el mapa de las resistencias, de algún modo, es el mapa de mi corazón. Un corazón sin ninguna resistencia sería algo así como una plaza o como una playa despejada, donde todo es simplemente luz. Nosotros sabemos
que hay una vida así. Hay una persona así, como una playa completamente despejada, como un recinto habitado únicamente por la luz. Esa es María. Después de María no tenemos certeza de ninguna otra persona. Algunos creen o creemos que San José está muy cerca de esa referencia, de ese modelo. Pero admirando y amando a la Santísima Virgen y a San José, todos los demás, todos nosotros, tenemos un mapa de resistencias. Y de verdad yo le pido tanto a Jesús que nosotros podamos identificar pronto ese mapa. Porque cuando uno toma claridad sobre las resistencias que tiene, pues por lo menos puede empezar a pedir ayuda y también a trabajar en ellas. Leamos la frase de los pasos, es decir, leo la frase de los pasos, que es como la descripción clásica de la salvación. Esta descripción está tomada de muchos sitios. En la Biblia se encuentra sobre todo en los escritos de San Pablo, muy particularmente en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Y dentro de la carta a los Romanos, especialmente en los capítulos 3, 5 y 6. Pero además, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes pueden encontrar una preciosa explicación acompañada de fragmentos, pasajes de los padres de la Iglesia refiriéndose a esto. Porque ustedes saben que una de las secciones del Catecismo de la Iglesia precisamente es la explicación del credo. Y en el credo nosotros decimos: por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Es decir, todo lo de Cristo tiene que ver con nuestra salvación. Y el Catecismo habla muy bien de ese poder salvador. Ahora sí la frase: hay una necesidad profunda, esencial en mi vida, que yo reconozco pero no puedo resolver. Esa es la primera parte. Ahí va con un punto y coma, indicando que prácticamente es una frase completa esa. Hay una necesidad profunda, esencial en mi vida, que yo reconozco pero no puedo resolver. Y sin embargo sé que Dios, como un regalo de su amor, sí puede solucionar por Cristo y el Espíritu Santo, tal como lo predica y lo vive la Santa Iglesia Católica para siempre. Bueno, esa frase está puesta así para poder ir mirando las resistencias. Entonces vamos con nuestro tema. Ustedes ven que son 16 pasos. Si hacen la cuenta de los asteriscos, yo no sé si he contado bien, me parece que son como unas 24 resistencias las que están aquí presentadas. Les digo que cuando empecé a preparar un poco esta enseñanza, yo no me imaginaba que iban a salir tantas. Y sé que son todavía más. Por eso les pido a aquellos de ustedes que están tomando sus apuntes, si ustedes ven que en los ejemplos que doy o en esta predicación aparece alguna cosa que no esté ahí, por favor agréguenlo para que podamos completar todavía mejor este cuadro y le sirva a más personas. Esa es la razón también por la que estamos filmando. La idea es que esto le pueda servir a muchas personas. Gracias a Dios, en el canal que tengo en YouTube ya hay videos que registran decenas de miles de visitas, decenas de miles de visualizaciones. De eso se trata, de poder servir. Entonces, vamos paso por paso. Primer paso: hay una necesidad. La salvación siempre empieza con esa constatación. Hay una necesidad. Puedes cambiar la palabra necesidad, puedes cambiarla por un vacío, una pregunta, una inquietud, un problema, una herida. He puesto la palabra necesidad porque me parece suficientemente genérica, pero la idea es esa. Hay una necesidad, por ahí empieza todo. Lo cual quiere decir que el primer requisito para que uno pueda experimentar salvación es que pues pueda conocer que hay una necesidad. Y eso significa que las personas que no se experimentan necesitadas son personas que no experimentan necesidad de salvación
que no le ven sentido y que por consiguiente les va a parecer exagerado o inútil o peligroso o sospechoso todo lo que tenga que ver con la religión. Porque no experimentan necesidad de ellos. Entonces lo primero es descubrir una necesidad. Hay una necesidad. ¿Cuáles son las resistencias típicas? Es decir, los obstáculos, las talanqueras, las vendas, ¿sí? Estoy tratando de hacerme entender. ¿Cuáles son las vendas típicas que le impiden a uno reconocer que uno sí tiene una necesidad? Pues es difícil reconocerse uno necesitado si uno se considera rico. Entonces, la resistencia primera, y es la que explica el pasaje del capítulo 19 de San Mateo, es: me considero rico. ¿Rico en qué? Rico en dinero, en salud, en años, en experiencia, en conocimiento, en amigos, en placeres, en poder. La persona que se siente fuerte en cualquiera de estas cosas, o en muchas de ellas, ya tiene ahí como una dificultad para reconocer que necesita salvación. Porque, sobre todo cuando una persona realmente abunda, no es que tenga cualquier dinero, es que abunda en dinero, esa persona fácilmente piensa que va a poder arreglar muchísimas cosas de su vida con dinero, incluyendo cosas como la salud, como la alegría, como la compañía. La persona que tiene, por ejemplo, muchos años, es una tentación en la juventud. La persona joven siente: yo tengo muchos años por delante, yo tengo mucha salud, yo tengo muchas ideas. O sea, la mayor parte de estos puntos, de estos asteriscos que he puesto, ustedes ven que terminan en puntos suspensivos, porque se pueden dar muchos más ejemplos. Una cosa que, por ejemplo, no puse ahí, es la persona que se siente bella. La belleza es también una riqueza. Está demostrado que las personas realmente bonitas tienen una mayor posibilidad de lograr mejores amistades, de lograr mejor pareja, entre comillas, por lo menos a ojos del mundo, lograr mejores trabajos. Es decir, una cara bonita no estorba. Eso ayuda bastante. Y no es solamente para las mujeres, para los hombres bonitos también tienen una cierta dosis de éxito. Entonces, la persona que se siente abundante en varias de estas cosas, o superabundante en una de ellas, ya tiene el primer obstáculo para la salvación. Porque ya siente: no, yo lo que estoy es bien, yo no necesito eso. Observemos que en la frase famosa Cristo dice: les aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Es este tipo de riqueza. Es la riqueza que puede ser millones o puede ser miles. Es la riqueza que puede ser conocimientos. Yo tengo muchos estudios. No pretenderá usted que yo me le humille a su Cristo y a su iglesia cuando yo soy una persona que tiene posgrados, doctorados, postdoctorados. No pretenderá usted. Esa persona se siente rica. Se siente rica. No pretenderá usted que yo me le arrodille delante de su hostia cuando yo tengo en mi empresa 80,000 personas que se me arrodillan para ver si le subo el sueldo. Eso es ser rico. Eso es sentirse fuerte. Eso es sentir que yo tengo consistencia interior. Y esa es la primera gran resistencia. Dios, en su misericordia, de tal manera anhela que nosotros alcancemos los verdaderos tesoros, que a veces nos quita falsos tesoros, falsos en la medida en que nosotros estamos poniendo toda nuestra confianza en ellos. Entonces, a veces, una quiebra, un fracaso, una traición, yo estaba absolutamente seguro de que me iban a dar ese trabajo, porque, a ver, una persona con el porte mío, o sea, ¿cómo es que no me van a dar ese trabajo a mí? O sea, y resulta que no me lo dieron. Ese fracaso muchas veces viene de Dios. Yo quiero que esto lo tengamos presente porque es una forma inesperada pero real de su misericordia. Yo estaba seguro de que yo iba a poder conquistar a esa muchacha. Es decir, o sea, para la gente que yo he conquistado, a ver, esta niña, por favor, en cualquier momento la tengo doblegada, la tengo comiendo en la mano. Pero resulta que la tal muchachita no cede
y me siento un fracasado y resulta que lo que yo creía que iba a conquistar no me funciona. El fracaso es uno de los grandes instrumentos del amor de Dios. Uno tarda mucho en descubrir esto y sobre todo cuando uno lo está padeciendo, es muy difícil creerlo, pero es real. Esa es la primera resistencia. Hay otra resistencia que es unirse al club de los exitosos. El ejemplo más notable en la historia de la iglesia es la masonería. Unirse al club de los exitosos, es decir, yo sé que sí es necesaria ayuda y sí es necesario talento y conocimiento, pero yo ya me uní al club de los que saben cómo son las cosas. Entonces, por eso, esa es la segunda resistencia. Sé cómo unirme al grupo de los exitosos. Y fíjese usted que muchas de las estructuras que tienen tanta fuerza en nuestra tierra, en nuestro mundo, realmente tienen la estructura del club de los exitosos. Entonces, por la universidad de la que yo vengo, no voy a mencionar ninguna, sé que la sensibilidad está muy alta en esos temas, así que no mencionaré ninguna universidad, pero está claro que mi universidad, eso es sentirse uno en el club de los exitosos, por la universidad de la que yo he salido, por el club al que yo asisto, por la gente con la que yo me trato. Eso es lo que garantiza que yo tengo verdaderamente éxito. Entonces, la persona que tiene la idea de que se está uniendo al club de los exitosos, y este mundo está lleno de clubes de éxito, pues tiene esa sensación. Soy de los alumni, ellos no van a decir exalumnos, por favor, el que dice exalumnos ya mostró el muisca. No, yo soy de los alumni de Yale o de Harvard. Entonces, como yo pertenezco a esa élite, yo estoy a salvo, yo estoy salvado. Como yo pertenezco a la mesa directiva de, estoy salvado. O sea, ¿qué me puede entrar a mí? A mí no me entra el gorgojo. Gorgojo le entrará a otro, pero a mí, por favor, sepa con quién se está tratando. Mi raza, mis apellidos, mi abolengo, mi club, mi mesa directiva. Pero quizás quienes mejor compendian esa idea de que nos podemos salvar por nuestra propia cuenta, voluntad y propósito es la masonería. Por eso, con razón, de las pocas instituciones o agrupaciones a las que la Iglesia Católica ha señalado claramente como absolutamente incompatibles con la fe, es la masonería. Y todavía hay muchas personas que me preguntan por qué, y dicen, pero si en realidad se trata de un estilo humanitario, si se trata... Hermano, es el club de los exitosos, es el club de los que aprenden a apoyarse, es el club de los que conforman las nuevas sinagogas. Mire, con toda la potencia del Espíritu Santo en San Pablo, hubo amplios sectores del judaísmo que no creyeron en Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque entre ellos, por raza, por afinidad, por ayuda mutua, nosotros salimos adelante con lo que nosotros queramos. Entonces, cuando la gente se siente perteneciendo al club de los salvados, no le interesa salvarse. Y en este sentido, la sinagoga, por lo menos en la estructura del siglo I, la sinagoga fue un verdadero obstáculo para la conversión de mucha gente. Porque la sinagoga me hace sentir fuerte, la sinagoga me hace sentir que nosotros somos el pueblo elegido. Es decir, es muy difícil no sentirse salvado uno cuando uno pertenece al pueblo elegido y cuando uno es el que dirige la sinagoga y cuando uno sabe que Dios nos habló a nosotros, no le habló a todos estos corruptos, nos habló a nosotros. Eso es muy difícil de romper, muy, muy difícil. Y tenemos que tener una inmensa admiración por las personas que vienen del pueblo de la antigua alianza, es decir, por los judíos que se abren a Cristo. Y sí sucede, todos los años sucede. Y tenemos que orar con mucho amor por los judíos, a quien la iglesia muchas veces ha llamado nuestros hermanos mayores, en muchos sentidos. Pero si ellos se apegan a que yo te ayudo y tú me ayudas, pertenecemos al mismo grupo, estamos en la misma raza, somos dueños de las mismas empresas, eso termina volviéndose el club de los salvados, y el club de los salvados jamás va a recibir al Salvador. Entonces ahí están las dos primeras resistencias
que son: me siento rico en mí mismo o pertenezco al club de los salvados. Seguimos nuestros pasos. Hay una necesidad profunda. Cuando hablamos de necesidad profunda, hablamos de las preguntas realmente dramáticas de la vida humana. Lo que en filosofía equivale a cuestiones como estas: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué todos mis esfuerzos? ¿Qué es lo que realmente yo quiero en esta tierra? ¿Qué me va a hacer falta en mi lecho de muerte? Ese es el tipo de preguntas. Esas preguntas son preguntas profundas. Y si una persona no llega a un cierto nivel de profundidad en su cuestionamiento, tampoco siente necesidad de salvación, porque vive perpetuamente distraído. Veamos cuáles son las típicas resistencias que hacen que uno no perciba la profundidad de las preguntas. Por ejemplo, me cautiva la frivolidad, la superficialidad. Vivo solo en el presente. Esto es muy propio de la llamada posmodernidad. Es decir, sí, la vida humana es tan complicada, es tan difícil, pero esta noche tengo una reunión bomba. Esta noche me voy a encontrar con unos amigos. Entonces, vivimos muchos en esta época posmoderna, vivimos perpetuamente distraídos. Siempre hay otra fiesta, siempre hay otro afecto, siempre hay otra canción, siempre hay otro espectáculo, siempre hay otro ruido. Y en esa perpetua distracción no tenemos los recursos ni intelectuales ni emocionales para bucear en nuestras necesidades profundas. Entonces no pensamos en las necesidades profundas. Nos volvemos todos vanos. Estamos simplemente cultivando la hermosura del cuerpo, la ropa que me pongo, los lugares donde voy, el chiste de moda. Y en esa banalidad se nos va la vida. Y no hay tiempo para preguntarse. No hay tiempo para preguntarse. Es decir, sí me doy cuenta que estoy descontento. La verdad es que la vida mía es un caos, pero bueno, parece que mañana hay partido. Y así la gente está huyendo. La vida mía es un caos. ¿Y qué le recomiendan al que la vida le parece un caos? Consíguete un nuevo amor. Vete a otro lugar. Contempla las maravillas de no sé qué sitio. Es decir, la perpetua distracción. La sociedad actual parece específicamente diseñada para frenar todo intento de reflexión profunda. Es muy difícil encontrar espacios para eso. Y los ruidos que no nos produce el mundo, después nos los producimos nosotros mismos. Y aquí el peligro de aquellas personas que están oyendo música a todas horas. Es muy peligroso eso, porque te hace vano, así de sencillo. Porque va a producir en ti una especie de perpetua distracción. Entonces es peligroso. Otra manera de escaparse uno de la profundidad de los cuestionamientos, ¿cuál es? Siempre he encontrado quien me saque de apuros. Yo soy buena suerte. Mire, hierba mala nunca muere. Es decir, siempre me va a salir, al final me va a salir algo bien. Es decir, no debe ser tan grave, tampoco es tan grave. Es decir, yo pues sí creo en un Dios, pero estar ahí de golpes de pecho y todo eso, no, yo no estoy en eso. Es decir, yo la tomo suave, yo no quiero ser fanático, simplemente pues la vida me funciona. Y ahí se mantiene la persona en esa banalidad. Y en esa superficialidad no se llega a plantear la cuestión profunda, simplemente la vida se va. Por supuesto, cuando a esa persona se le planta de frente una tragedia, entonces ahí sí aparece Dios como el responsable de mi desgracia. ¿Qué Dios puede haber si hay un ataque terrorista? ¿Qué Dios puede haber si se me murió un hijo de cáncer? ¿Qué Dios puede haber si yo iba tranquilo por la calle y me atropelló un desgraciado motociclista y me dejó parapléjico? ¿Qué Dios? Ahí sí vienen las preguntas profundas. Ahí sí Dios tiene la culpa. Entonces, esa banalidad, esa superficialidad, tiene también expresión en una especie de fe, que es una fe infantil y ridícula, en la suerte.
Algo así como al final todo saldrá bien, todo saldrá bien. Y este tipo de banalidad es impulsado por un pensamiento light que más o menos lo que dice es, mira, simplemente sonríe. Algo así como el famoso lema de la canción, ¿no? Don't worry, be happy. No le pongas tanta trascendencia, no le pongas tanta tiza al mundo. Es decir, pues sí, es verdad que se te murió un hijo, pero un hijo llega, un hijo se va, así. Es decir, los hijos se mueren, ¿sí? Es una cuestión así de banalidad, es una cuestión de superficialidad. Entonces llevamos 4 resistencias. Supongamos que la persona no se considera demasiado rica. Fíjate que ya todas las condiciones que se necesitan para llegar a una vida cristiana, en serio. Para la vida cristiana en serio. Porque obviamente para llegar a la vida cristiana en serio, cada una de estas resistencias tiene que ser vencida, tiene que ser superada. Entonces, para una vida cristiana en serio, aunque yo tenga buenos negocios, cuidado con que me atrapen las riquezas. Aunque yo tenga buena salud, cuidado con que se me olvide que voy a envejecer y voy a morir un día. Aunque yo tenga mucho talento y mucha inteligencia, por favor, tengamos claro que a mí también me puede dar el Alzheimer, o el Parkinson, o lo que sea, o la locura senil. Entonces, no me voy a creer rico, no voy a pensar en el club de los exitosos, ni siquiera si soy cristiano católico. Cuidado con volver la iglesia católica la élite de los salvados. En esto tiene una predicación profética nuestro amado Papa Francisco. Él detesta especialmente esas élites que se creen salvadas dentro de la iglesia. Y a veces los movimientos se creen así. Y a veces la gente que asiste a tal grupo de oración, la gente que va donde el padre tal, la gente que está en el grupo tal, como yo estoy en ese grupo, allá sí conocemos, allá sí somos. Yo soy amiguísimo, íntimo del padre fulano de tal. Que yo sepa, en la Biblia en ninguna parte dice que esa es la pregunta que me van a hacer al pasar a la eternidad. ¿Era usted amigo del padrecito? Esa no es la pregunta fundamental. Si el padrecito ayuda como testigo de la fe y de Jesucristo, bendecido sea. Pero hay que tener cuidado con las élites también dentro de la iglesia. Luego cuidado con la superficialidad. Luego cuidado con ese optimismo light. Don't worry, be happy. Cuidado con eso. Seguimos. Hay una necesidad profunda esencial. ¿Qué quiere decir esencial? Esencial, según las definiciones clásicas de la filosofía, quiere decir aquello que si yo lo quito, perdí el ser. Si yo le quito algo propio de la esencia a un ser, ya no existe más. Entonces, reconocer que uno tiene una necesidad esencial es reconocer que uno no solamente tiene problemas. Porque cuando uno habla con la gente habla de los problemas. ¿Qué más de su vida? Bien, padre, pues está un poco pesada la situación, está como mal el mercado. No me han salido unos negocios que yo quería. Tengo una hija medio enferma. También hay algunas discusiones. Es decir, la gente hace catálogos de problemas, listas de problemas. Pero si tú te das cuenta, las listas de problemas no rozan lo esencial. Lo esencial es aquello que si yo pierdo, lo pierdo todo. Y en ese sentido, que por supuesto es vecino del concepto de profundidad, en ese sentido, mire las resistencias que hay. Puedo reinventarme. Mire, si yo no funciono como hombre, pues me opero y funciono como mujer tal vez. ¿Por qué no? Hoy en día hay operaciones muy bien hechas, gente experta en eso. Entonces yo me reinvento. Ese es el verbo preferido de las actrices y celebridades frívolas. Me reinvento, ahora me reinventé de otra manera. Yo siempre tocaba música clásica, era lo mío, la música clásica. Pero como se ve que la música clásica no va más, entonces ahora hago striptease. Entonces ya me reinventé, ahora estoy en otra cosa. Y esa idea que mucha gente tiene de que puede cambiar su ser a voluntad es uno de los pensamientos más contrarios a una verdadera salvación. Porque si tú lo analizas bien, esa idea de que yo me puedo reinventar, esa idea de que yo fui heterosexual hasta los 22, de ahí pasé a homosexual hasta los 35, bisexual hasta los 50,
y luego asexual. Ya me cansé de la bobada esa. Entonces ya dejemos la cosa así. Esa idea de que yo me puedo reinventar, sobre todo en términos de sexualidad, es impresionante. Porque en el fondo, ¿qué es? Es tratar al ser humano como si fuera creador, no criatura. Es la negación de nuestro ser de criaturas. Yo no puedo reinventarme. Otros, con un lenguaje ligeramente más humilde, dicen, no, lo que toca es reprogramar el cerebro. Entonces ahí entra la programación neurolingüística. Yo le voy a resetear el cerebro a usted. Entonces le empiezan a buscar a uno donde le queda el control, alt, del. Y yo lo voy a resetear a usted. Y la gente cree que se puede resetear. Mire, es impresionante cómo todo esto se vuelve mercado. Por ejemplo, una expresión típica de ese mercado son los spas. Los famosos detox, que dicen en inglés. Entonces me voy a un resort donde me hacen un spa para lograr un detox. Si usted entiende esa frase, quiere decir que ya lo hizo. Entonces la idea, ¿cuál es? ¿Qué es un detox? Un detox es que le van a sacar a usted todos esos pensamientos negativos que usted tiene, todas esas tensiones que usted tiene, todas esas brujerías que le han caído encima, todos esos maleficios que además se manifiestan con una cantidad de nudos en su espalda. Todo masajista, siempre cuando va a empezar el masaje dice, uy, ni le digo cómo tiene esta espalda, ni le digo. Y empiezan a lo que ellos llaman desatar nudos. Y no estoy yo en contra de que desaten los nudos. De hecho, el Papa Francisco es devoto de la Virgen Desatanudos. Esa es una devoción real, una devoción alemana real. Mi madre en sus últimos años fue muy devota de la Virgen Desatanudos. Yo le creo a la Virgen Desatanudos. Ya la parte del masaje, ya ahí tengo un poquito de duda. Pero en todo caso le van a desatar, le desatan un nudo, le desatan otro nudo. Entonces después de que le desatan uno todos los nudos, le organizan el aura, le cancelan los karmas pendientes, le sintonizan y le armonizan los reservorios energéticos. Después de que le han hecho todo eso, ¿qué es lo que siente la gente? Me resetearon. ¿Por qué la gente paga en un spa cerca de 200,000 pesos o mucho más? ¿Por qué paga? Para que lo reseteen. Entonces salen y ¿cómo te sientes? No, perfecto, me siento muy bien, ahora sí estoy listo. Como si su egoísmo hubiera muerto en esa sala de masajes. Como si su soledad se hubiera muerto ahí. Como si su envidia se hubiera acabado ahí. Como si sus vacíos se hubieran llenado ahí. Fíjate que es una trampa. Y esa es la idea de reprogramarse. Y la gente vive en eso. Muchas personas miran la sexualidad como un nivel de experiencia que produce algo parecido, un reprogramarse. Es decir, vamos a llevar, y en esto las principales clientes hoy por hoy son las mujeres, porque se supone que son las que tienen que descubrir más intensamente su sexualidad. Vamos a que redescubras tu cuerpo, vamos a que redescubras en el momento en el que tú sientas lo que es desmayarse del placer, en ese momento vas a volver a nacer. Es decir, te vamos a resetear a base de orgasmos. Es la idea, es lo mismo exactamente. Pues resulta que esa idea de reprogramarse, esa idea de reinventarse, esa idea de que yo puedo levantar mi autoestima, yo me puedo sugestionar, yo puedo lograr lo que yo quiera, en el fondo es, yo no necesito de un creador, porque yo me creo a mí mismo. Otro tema parecido, la famosa rueda del samsara, las cosas se irán ajustando por sí mismas. Es decir, en la vida hay momentos buenos y momentos malos. Yo no tengo que preocuparme mucho si estoy en un momento malo, ya vendrá el momento bueno. Pero es pensando como que el mundo funciona solo. Fíjate que en este esquema no hay Señor en la historia, ni en la historia de la humanidad, ni en mi historia. ¿Por qué? Porque el mundo funciona solo. Entonces las grandes crisis de los grandes imperios demuestran que esto es así. Entonces es evidente que simplemente van cambiando los paradigmas.
Y por consiguiente yo no tengo que angustiarme de que caiga un paradigma. Lo que tengo que aprender es a ser un buen surfista, un buen surfer. Y muchas personas consideran, especialmente en el mundo empresarial se vende mucho esa idea. La idea de que usted no debe preguntarse sobre el bien o el mal, ni sobre el bien que tenía lo que se perdió, ni sobre el mal que trae lo que llega. Usted no se haga esas preguntas. Usted simplemente sea un surfista. Entonces, si se cayó el matrimonio tradicional, qué cosa, hola, qué crisis tan violenta, pero hay nuevas oportunidades, hay nuevos negocios, está despegando el mercado. Entonces, la gente se concentra en cuál es el mercado que está despegando. En mi infancia, la marihuana era un desastre, pero ya hoy legalizaron la marihuana. Oportunidad, negocio, signo pesos. Entonces, móntese en esa ola. Y mucho empresario funciona así, cero ética. Simplemente esté atento a cuál es la ola a la que tiene que subirse. Para no herir más sensibilidades, no daré nombres de libros, pero solo les digo que yo haya conocido 2 o 3 de los grandes bestsellers del mundo empresarial están completamente montados en esto. Es decir, usted no se preocupe por lo bueno ni por lo malo. Móntese en la ola que está subiendo y despídase a tiempo de la ola que está bajando. Y así usted siempre podrá rediseñarse, reprogramarse y ser la mujer de éxito, el hombre de éxito, y usted es el que no va a sufrir. El que se quedó vendiendo caramelos se arruinó. El que descubrió, oiga, el boom de la marihuana va a despegar en 5 o 10 años en Colombia y yo sin una mata, hola. ¿Cómo así? Pero ¿dónde estoy yo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Entonces, el mundo empresarial funciona así. Súbase en la siguiente ola. Porque si usted se queda vendiendo obleas y caramelos, mire, ya las empanadas tuvieron su hora. Ya las empanadas pasaron, ya ahora usted tiene que ver qué es lo que tiene que vender. En este momento, el que no esté vendiendo preservativos como tiene que ser en forma, si usted no está en el látex, hermano, no sé qué es lo que está haciendo, no sé con qué va a alimentar usted a sus hijos, tiene que alimentarlos con látex. Sigamos. Mire, hay una necesidad profunda, esencial, y aquí viene un punto básico. En mi vida. Una cosa es decir que hay problemas en el mundo y otra cosa es reconocer que en mi vida hay problemas. Una cosa es reconocer que hay males en la historia de la humanidad y otra cosa es reconocer que yo he cometido males. Si no se llega a este punto, por supuesto, jamás se llega a la salvación. ¿Cuáles son las resistencias típicas? Los hombres, nosotros, sexo masculino, tendemos a teorizar, resolverlo todo con la teoría. Incluimos el dolor del mundo en un marco teórico que explica por qué, pues sí, es una cosa muy cruel, pero así son los datos. Así son los datos. Ahí está el Estado Islámico decapitando gente, enterrando gente viva, pero así se hicieron siempre los califatos, así se ha demostrado a lo largo de la historia, eso es lo que sucede. Además los cristianos, o sea, el cinismo típico de Barack Obama, ¿no? Los cristianos en las cruzadas tuvieron abusos, entonces pues ahora parece que la cosa va para el otro lado, ¿no? Es decir, el mal se convierte en una teoría, se convierte en un dato. Se me olvidó escribir aquí para los que están ayudándome a completar los apuntes. Esta es la posición psicoanalítica de un hombre que ha hecho y sigue haciendo muchísimo daño a la Iglesia Católica. Ya murió, hay que orar por su eterno descanso. Se llama Carl Jung, escrito con J, Carl Jung. El psicoanálisis de Jung es exactamente ese. El mal es un factor dentro de tu vida. O sea, como saber que tú tienes tal estatura y tienes que contar con esa estatura. Tus males son datos dentro de tu vida. Fíjate que no son verdaderos males, sino que son datos dentro de tu vida. Entonces tú tienes que acostumbrarte a convivir con tus demonios. Tienes que acostumbrarte a convivir con tus males. Tienes que mantenerte en esos males. Muchas de las teorías económicas, especialmente de tipo tanto neoliberal como neoconservador, son extremadamente cínicas en esto. Es decir, el número de muertes simplemente es una línea más dentro de un cuadro complejísimo. Entonces, como vamos, pues se sabe que van a morir de hambre. Este año van a morir de hambre unas 80, 90 millones de personas
pero es una estadística, todo queda inscrito en una teoría. Entonces, así el mal no me muerde. Cuando el mal es una estadística que yo pongo dentro de un cuadro, cuando el psicoanalista Jung y sus seguidores, algunos de los cuales pasan por católicos, cuidado con eso, cuando ustedes oigan un autor católico que está asociado con Carl Jung, por favor apártense de eso, yo sé por qué se los digo. Pero aquí está la explicación básica, porque para Jung el mal no es una pelea o una batalla pendiente. Para Jung el mal es un dato que hay que saber integrar inteligentemente en el conjunto de la vida personal y en el conjunto de la vida social. Ese es el mal para Jung. Entonces, en el momento en el que usted convierte el mal en eso, ¿usted cómo se siente? Usted se siente como limpio. ¿Por qué? Porque el mal está ahí, está dominado dentro de una teoría. Por eso vienen las huidas a la filosofía o a ciertos modelos económicos, a ciertos modelos teóricos. Otras personas, y esto pasa en hombres y en mujeres, se van por otro lado. Es asunto del destino, es asunto del horóscopo, es asunto de la suerte, es asunto de, para los que creen en eso, de las vidas pasadas. Pero fíjate que si mi vida en sus desgracias simplemente depende de que mi abuelo era un desgraciado, y de ahí vienen mis desgracias, entonces en el fondo yo soy inocente. Yo soy inocente. Entonces, sea por vía de teoría o sea por vía de superstición, el mal así no me roza. Yo no me siento malo. No siento que haya nada malo en mí. Y es impresionante descubrir hoy cómo la gran mayoría de las personas de verdad no me están diciendo mentiras cuando dicen, es que yo no soy una persona mala. Y por eso también se preguntan, ¿y por qué no me llega más felicidad? Como diciendo, yo me merezco más felicidad, yo debería estar mejor. O sea, para todo lo bueno que yo soy, si existe un Dios, está en deuda conmigo. Claramente me está debiendo y bastante. Entonces la persona se siente buena. Siente que hay males en el mundo, pero los males son males de planeación, los males son males de administración, los males son males de teorías inapropiadas, inadecuadas o ineficientes. Hay que dar un paso más, y ese paso más es el que da la palabra profética en la Biblia, y es la que dan los buenos predicadores cuando saben predicar. Solo en el momento en el que uno empieza a mirar para adentro y dice, oye, probablemente yo también tengo algo de responsabilidad en el mal del mundo. Me llama muchísimo la atención, le he seguido la pista a los últimos como 10 o 12 premios Nobel de Economía, y me llama muchísimo la atención que yo no encuentro en ninguno de ellos, creo que el último que más o menos hizo mención del tema del cómo el corazón humano necesita un cambio radical, fue este famoso Max Neff. Pero de Max Neff, premio Nobel de Economía en adelante, yo no he oído, tal vez no soy suficientemente informado o suficientemente capaz de recoger esa información, pero yo no he oído que ningún otro se meta con el corazón humano. Es decir, nos están haciendo creer que si hay muerte es porque el modelo económico no funciona. Nos están haciendo creer que si la familia se destruye es porque el modelo de familia no funciona. Nos están haciendo creer que si hay suicidio es porque el modelo de bienestar social parece que toca cambiarlo. Mire, un dato estadístico impresionante, que este sí estoy seguro que lo vi hace un par de semanas. La principal causa, oiga lo que le voy a decir, la principal causa de muerte para los varones, es distinto al caso de las mujeres y hay teorías que explican eso hablando de teorías, pero la principal causa de muerte para los varones en el Reino Unido, hoy por hoy, es el suicidio. El suicidio está matando más gente que el cáncer. El suicidio está matando más gente que el ataque cardíaco. El suicidio está matando más gente que los accidentes de tráfico. El suicidio está matando más gente que las catástrofes y los actos terroristas. Pero todo el tiempo nos están hablando, cuidado con el cáncer. ¿Y sus triglicéridos qué, padre? Todo el tiempo tienen una obsesión con los triglicéridos, una cosa que... Y claro, hay que controlar los triglicéridos. Ok,
controlemos los triglicéridos. Respirar profundo y controlar los triglicéridos. Pero lo que está matando a más gente no son los triglicéridos, ni tampoco los cuatriglicéridos. Lo que está matando a la gente no es el estrés, ni el S4. Lo que está matando a la gente es esto profundo, que no están viendo un sentido real a su existencia. Después de que ya probaron, oiga, ¿será que yo soy bisexual? ¿Será que yo soy homosexual? ¿Será que si yo fumo marihuana? ¿Será que si yo me boto de un puente amarrado de un cable? Sí, es emocionante. ¿Y si me boto sin cable? Entonces llegar a la vida, a que en mi vida hay cosas mal hechas. Mire, tener por primera vez el coraje de decir, mi corazón no es limpio, mi corazón no es luminoso, no lo es, porque la gente, y por gente entiendo aquí sobre todo el pueblo católico tradicional en un país como Colombia, está convencida de que ser bueno es lo mismo que no ser malo, y son dos cosas totalmente distintas. Ser bueno es producir bondad, cambio, vida en otros. Pero la gente pone un estándar bajísimo para ser bueno. Ser bueno equivale a no ser malo. Y no ser malo significa que yo no hago unos males, otros sí los hago. Porque de muchos males somos cómplices todos. Entonces date cuenta que este es el paso fundamental. En mi vida. Llegar uno a reconocer eso. Y por eso a mí me parece que no puede haber liberación más grande que una buena confesión. Es que no hay liberación más grande, porque ese es el momento en el que uno se deja de teorías y se deja de meter en marcos, cuadros, estadísticas, fotos, datos, y por fin uno dice, espere, que de todo lo que tiene el mundo, yo también tengo responsabilidad. Ese es un momento central. Hay una necesidad profunda, esencial en mi vida que yo reconozco. Ahí viene el punto. Tengo que reconocer que tengo la necesidad y tengo que reconocer que esa necesidad existe dentro de mí, no solamente como un factor ambiental, como un factor social, como un factor teórico. Y mire lo que uno utiliza para no despertar y para no reconocer. Póngale cuidado. Uno se embriaga. Se embriaga de licor, de droga, de sexo, de juego, de adrenalina. Entonces uno embriagado, uno no reconoce. ¿Por qué? Porque esto es parecido a lo que antes decíamos de la superficialidad, porque la persona que está embriagada por lo menos tiene pedacitos de cielo. Entonces en el momento en el que está en su traba espectacular, claro, para esto fue que nací. Y luego viene el estrellón brutal, no, para esto no nací. Entonces la persona no reconoce su necesidad porque se embriaga. Este punto que aparece aquí es muy grave. Uno no reconoce sus necesidades de salvación si uno ya tiene sus salvavidas. Hay muchas personas que piensan, mire, todo lo que usted dice, padre, es muy cierto, es muy razonable, pero le voy a contar un detalle. Si a mí en verdad me dieran un buen trabajo, donde verdad valoraran mi talento, es que a mí no me han sabido valorar, es lo que pasa. A mí no ha habido quien me valore. Pero si a mí me dieran una oportunidad, si a mí me dieran un buen puesto, esa sería mi plenitud. Entonces, para algunas personas, el salvavidas es un trabajo. Para muchísimas personas, el salvavidas es una relación afectiva. Para muchas personas es, si llegara a mi vida, y a veces conjugan en esos tiempos complejos que tiene la gramática española. Si llegara o llegase. Hacen toda la conjugación perifrástica pluscuamperfecta para decir, si tan solo llegara a mi vida ese trabajo, yo sería feliz. Si tan solo ella me pusiera cuidado. Oh, qué momentos pasaríamos. Esa sería la plenitud. Pues te cuento una cosa. Mientras tú te inventes tus salvavidas, te pasa lo mismo que al que se inventa su justificación. Mientras tú digas que tu salvavidas es, yo lo que necesito es una pareja,
sea hombre o mujer. Yo lo que necesito es un trabajo. Yo lo que necesito, había una canción que decía eso, ¿no? Yo solo quiero hacer mi primer millón. Había una canción como de salsa que se llamaba Mi Primer Millón, que no me acuerdo cómo era, pero era eso. Por aquí se la sabe, ¿no? Lo único que yo necesito es mi primer millón. Mire, donde a mí me llegue mi primer millón, ya de ahí en adelante, ya suéltenme. Pero ya lo logré. Mire, con solo que ese muchacho me prestara un poquito de atención, que no fuera duro y despiadado conmigo, que esa chica no fuera tan dura conmigo, tan resistente. Le hago por un lado, la invito por otro lado, la llamo por otro lado, le mandé unos bombones de chocolate suizo que caros me salieron. Oye, y la bendita no se da por enterada. Esa es la persona que está pensando que su salvación está en eso. Si llegara a mi vida, eso yo sería feliz. Mientras tú tengas tu salvavidas, tú no vas a experimentar salvación, porque tú vas a estar pendiente de eso. Ahora, yo soy consciente de una cosa. La persona que ha tenido mala salud toda la vida, casi inevitablemente va a ver su salvación con cara de salud. La persona que ha sido pobre toda la vida, casi con seguridad va a ver su salvación como una bolsa de plata. La persona que ha sido sola, carente de afecto, en el colegio la llamaban el champiñón. La persona que ha sido sola, otras le decían por cariño cuzumba. Es natural que esa persona mire como salvación que me llegue mi pareja. Y el día que me llegue mi pareja, ese día será grande. Entonces, la persona que tiene su salvavidas definido no va a encontrar al Salvador. Y por eso muchas veces, que esto les va a sonar cruel a algunos de los aquí presentes y tal vez a algunas que veo que me van abriendo los ojos a medida que avanzo en este tema. Tal vez es Dios le tiene que pinchar el salvavidas a uno, porque usted está pensando que su famoso trabajo, su famosa oportunidad, si me dieran tal cátedra, si yo pudiera llegar a trabajar a tal sitio, ese es tu salvavidas. A veces Dios, aunque la gente blasfeme, aunque la gente se le queje, a veces Dios tiene que pincharle el salvavidas a la persona. Y por supuesto la persona protesta y reniega. ¿Y por qué Dios me hace esto? Y es por amor. A veces no me conozco bien, o a veces sí me conozco, pero soy cínico. Mira, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Pues sí, he robado. Y todo el mundo lo hace. Soy infiel. Todos son infieles. Todos somos infieles. ¿Quién no ha sido infiel? A ver, levante la mano. Que no ha sido infiel, no levanten manos, por favor. Todos somos infieles. ¿Quién no ha sido infiel? Todo el mundo es infiel. Entonces, ¿cuál es el problema? No le pongamos tiza a esto. Simplemente es así. Hay una necesidad profunda, esencial en mi vida que yo reconozco. Y aquí viene el último punto de esta primera fase. Que no puedo resolver. Esto es lo que más le duele al ego humano. ¿Cómo así que yo, que soy tan exitoso en otros campos de mi vida, no voy a ser capaz de criar un hijo? ¿Cómo va a ser posible que yo, que saqué primer puesto en mi pregrado, no sea capaz de sacar esta bendita empresa adelante? ¿Cómo va a ser posible que yo, que he recorrido medio mundo, no sea capaz de conquistar a esta muchachita de Moniquirá? ¿Cómo va a ser posible? Eso no puede ser. Lo más duro es el ego. Y si uno no entierra el ego, si el ego no visita el sepulcro de Cristo, si uno no pasa por esa fase, no hay nada. Esa fase es la que explica lo que en otra predicación llamábamos el clamor. El famoso clamor es ese. Porque cuando uno entra en el sepulcro de Cristo, cuando uno toca fondo, cuando uno se da cuenta, la vida parece que me está quedando grande, solo en ese momento uno descubre lo que es el clamor. Sugerencia de lectura
para esta fase, Salmo 130, en la numeración usual de la Biblia. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Es decir, desde el fondo. Desde el fondo. ¿Cuál fondo? Hay gente que ha tocado varios fondos. De hecho, tocaron hasta el fondo de Interbolsa. Sigamos. Entonces yo llego ahí, yo no lo puedo resolver. No lo puedo resolver. ¿Cuál es la resistencia? Uno se vuelve pelagiano. No, yo sí puedo. O uno empieza a creer en la autosuperación. Yo sí lo voy a lograr. O empieza a comprar todos los libros de autoayuda. O empieza uno a centrarse en su mente. Todo está en la mente. Todo está en la mente. ¿Por qué soy gordo? Porque tengo una mente gorda. Por consiguiente, si mi mente adelgaza y pierde triglicéridos, entonces la gente se concentra en que sí puede resolver todo. Yo lo puedo resolver todo. Y todas esas técnicas de meditación que las utilizan mucho las empresas y les hacen cursos obligatorios. A ver, aquí nadie puede predicar de religión. Aquí lo único que se predica es yoga. ¿Entendieron? Fíjese qué contradicción tan horrible, ¿no? Si usted intenta predicar abiertamente religión, en la gran mayoría de las empresas le dicen: te equivocaste de rancho, te equivocaste de plaza. Pero muchas empresas sí organizan actividades obligatorias donde ahí sí hay que practicar programación neurolingüística, yoga, meditación, zen, mantras y no sé cuántas cosas más. Eso sí es obligatorio. Pero ese es tema de otra discusión. Bueno, esta segunda parte es un poco más ágil. Tenemos que llegar hacia el final, a pesar de que es más larga, es más ágil, porque lo más difícil es la primera fase. Lo más difícil es llegar a eso, a que uno reconoce: oiga, de verdad hay una necesidad profunda, esencial en mi vida, que yo la reconozco, pero no la puedo resolver. Mire, si usted llega a eso y usted se acerca a la persona de Jesucristo, ya está muy cerquita, ya no es tan largo. Pero sigamos. Sin embargo sé, hay que tener noticia de Dios. ¿Cuáles son las resistencias correspondientes? Nadie me ha hablado de Dios. La religión es aburrida. Mire, yo no soy persona religiosa, a mí hábleme en otros términos. No soy persona religiosa, a mí no me venga con esos términos. No me sature, no me sature de religión, por favor. Nadie me ha hablado de Dios, no soy persona religiosa, estoy confundido con eso de la religión, o tal vez todas las religiones son iguales. Eso impide que uno llegue a escuchar la voz de Dios, esa actitud. Me parece tan bello lo que dice el Papa Juan Pablo II, felizmente canonizado, en su encíclica Redemptoris Missio, donde dice Juan Pablo II: existe el deber de buscar la verdad. La persona que dice todas las religiones son iguales y todos esos religiosos son unos hipócritas y todo eso está lleno de corrupción, que eso también va a aparecer más adelante, en el fondo lo que está es dándose pretextos para no buscar la verdad. Sin embargo, sé que Dios, este es el momento bendito, este es el momento glorioso. Si uno llega aquí con el corazón dispuesto, mire, uno descubre que Dios, ¿yo cómo le puedo decir esto sin llorar? Mire, Dios no es un elemento de la vida de uno. La expresión más bonita viene de los escritos de San Agustín: Él no es parte de mi vida, Él es la vida de mi vida. Él es la vida de mi vida. Y ahí es donde uno descubre que amar a Dios no es lo mismo que amar a la novia, que amar al hijo, que amar al novio, que amar al abuelito, que amar a la patria, que amar a la empresa. Amar a Dios es muchísimo más que eso, porque es encontrar el fundamento, conexión, raíz de todo, pero de todo es todo en mi vida. Y entonces Dios se me vuelve infinitamente importante. Eso es glorioso. Y yo creo que solo la persona que lo ha vivido puede entender hasta dónde esto se vuelve así. Y ahí es cuando uno vuelve a oír los mandamientos de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mire, y uno siente que eso es música. Uno siente que eso es que no puede ser de otra manera. Y sobre todo uno siente el cántico de San Miguel Arcángel: ¿quién como Dios? Nadie como Dios.
Y eso es maravilloso y eso es glorioso. Y ahí es donde empieza la conversión. Mientras Dios sea una parte de tu vida, mientras la religión sea una sección de tu pastel, porque la gente hace como una torta, y entre esa gente estuve yo, años y años, especialmente en mi época de estudios de física pura en la Universidad Nacional, años y años. Yo, gracias a Dios, bendita su misericordia, yo nunca fui ateo, nunca. Pero realmente mi fe estuvo en una nevera a bajísimas, bajísimas temperaturas. Y yo me acuerdo que yo miraba así, yo miraba que mi vida era como una torta, esas tortas pues de los típicos cuadros de Excel. Yo miraba que mi vida era como una torta y Dios es una parte, es decir, como quien dice, hay que organizar el tema de Dios. Es un tema que hay que organizar. Así como tengo que cuidar, ¿cómo fue que dijimos? Los triglicéridos, ¿qué se llaman? Así como tengo que cuidar los triglicéridos, así como tengo que ir a peluquearme, así como tengo que ir a que me hagan la profilaxis de la dentadura, así como tengo que cambiar parte de mi guardarropa, pues también hay que arreglar el tema de Dios. El tema de Dios tiene que uno que tenerlo claro y organizado. Cuando Dios de verdad empieza a llegar a la vida de uno, uno lo que siente es vergüenza. Oiga, ¿yo verdad pensaba eso? ¿Yo miraba a Dios como una partecita de mi vida? Claro, porque uno lo que sentía era, yo mando en el resto de la torta. Entonces, ¿cómo organizo yo mis negocios? Con el portento de cabeza que tengo. ¿Cómo organizo yo mi familia? Con los libros de psicología que leo. ¿Cómo organizo mi relación de pareja? Bueno, con muchas cosas, algunas de las cuales no pueden decirse en público, padre. Entonces yo sigo siendo el Señor de mi vida. Pero cuando uno descubre a este Dios que de verdad lleva la D mayúscula, no solo en el papel, sino aquí en el alma, ahí empieza la conversión. Eso no significa que uno deje de amar a la gente, claro que no. Obviamente, el casado no solo amará a su esposa, yo me atrevo a decir, ahora sí la amará. ¿Por qué? Porque ahora le va a desear los bienes reales más grandes que cualquier ser humano puede anhelar y mucho más. Dice San Pablo en su carta a los Efesios, Dios nos da mucho más de lo que deseamos o pensamos. Entonces, pensemos en una parejita de ateos. Por ejemplo, en Noruega, donde hay tanto ateo ahora. Una parejita de ateos. Esos noruegos son bien bonitos y esas noruegas son bien bellas. Entonces nos imaginamos una parejita de jóvenes, se aman, gozan, salen juntos, tienen sus vacaciones, sexo espectacular a la carta, la están pasando de maravilla. Es decir, son la imagen de la felicidad según lo que el mundo vende hoy. Ese hombre, todas las felicidades que le desea a esa mujer son de ese tamaño. ¿Qué le pasaría a ese hombre, buen mozo, inteligente, alto, adinerado? ¿Qué le pasaría a ese hombre si se convierte? Que el primer deseo que va a tener para su esposa es, te quiero ver en el cielo por toda la eternidad. Y eso sí es amor. Eso sí es amor. Lo demás tiene demasiado el aspecto de yo me amo a través de ti. No tanto que yo te amo, esposa mía, sino que yo me amo a través de ti. Y eso significa en concreto que no quiero que te separes de mí, quiero que estés siempre en mi vida, por eso te llamo así, mi vida, porque sin ti todo es muerte, desolación, oscuridad y tristeza. Quédate para siempre conmigo. Eso suena muy romántico, pero en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? Me amo a través de ti. El día en el que se convierte ese noruego, ruso, zipaquireño o bogotano, el día en que se convierte, ese día le empieza a desear a la esposa un cielo de eternidad. Ustedes se imaginan lo que es casarse y que el esposo de verdad sea una persona de fe. Usted se imagina un esposo que le desea a usted, deseo que un día esos ojos tuyos ya resucitados contemplen la verdad purísima de Jesús. Eso es amar, porque eso dura por la eternidad. Lo demás, mire, me regaló este anillo, me regaló este collar, me regaló este perfume. Bueno, pues el perfume ayuda. ¿Por qué? Porque
por ejemplo, en el recinto del ataúd, hasta ahí llega el perfume. Los títulos valores. ¿Cómo me ama mi papá que me dejó unos títulos valores? Todo hay que dejar copia de los títulos valores ahí bien acomodaditos por un ladito, por otro ladito, ¿sí? Se adelgaza un poco el cadáver, se ponen aquí los títulos valores y se entierra a la persona. Ese solo está amando para esta tierra. Entonces la entrada de Dios en la vida es lo más grande que puede suceder. Pero la resistencia, ¿cuál es? Me considero ateo, agnóstico. Dios es como contradictorio. Todas las religiones son corruptas o irrelevantes. Si Dios existe, yo no le intereso. Esas son las resistencias. Sin embargo, sé que Dios, como un regalo, dice San Pablo, por gracia y mediante la fe, como un regalo, es la cosa más bella, porque es tal la necesidad nuestra, y es sobre todo tan alto el don que Dios quiere darnos, que eso no tiene precio, no hay manera de pagarlo. Y por eso, que a uno le digan, es que ya está pago, es que ya está pago, es que para eso fue que murió Jesús. Esa es la noticia más grande, ya está pago. Una vez una señora, amiga, había llevado una vida un poco desordenada, realmente bastante desordenada. Tuvo un proceso hermoso de conversión, fue a confesarse con otro padre de mi comunidad, y ella, una de las resistencias que tenía era, con tantos pecados que yo he cometido, porque ya era consciente de que sí había hecho cosas malas. Tú sabes que uno siempre se justifica primero y siempre dice, sí, el mal del mundo, las familias están destrozadas, pero como dijimos, afuera, ¿no? Ya ella había dado el paso, ya decía, no, es que yo también he fallado. Bueno, esta mujer va y se confiesa, y ella me contó después la historia, no se confesó conmigo, se confesó con otro padre, pero me contó la historia de su confesión, es decir, lo que había vivido, no los pecados que para eso los dijo allá, sino lo que había vivido en su confesión. Y mire la cosa tan linda que me dice ella. Como llevaba tantísimos años, pero tantos años sin confesarse, uno de los miedos que ella tenía era, eso, la penitencia que me van a poner es más o menos como de aquí hasta quién sabe cuántos años. Y el padre que la confesó con un discernimiento muy grande del corazón, llegó el momento de darle la absolución, le dio la absolución, y ella hace la pregunta que la ponía a temblar. ¿Y cuál sería mi penitencia, padre? Porque ella se había preparado muy bien, ella sabía que en la confesión pues ahí uno tiene que decir todo, en fin, todas esas cosas, y ella sabía que había una penitencia, entonces pregunta, ¿y mi penitencia, padre? Y le dice el padre, vamos a dejarle como penitencia que usted simplemente vaya y le dé gracias a Dios, porque se ve que la amó mucho, la esperó muchísimo tiempo. Esa fue la penitencia. Tome conciencia de que Dios la amó mucho, porque la esperó muchísimo tiempo. Ella esperaba que le iban a poner a rezar, no sé, salmos, oraciones, rosarios, muchas cosas. Y el padre lo que le dijo es, vaya y dele gracias a Dios. Y luego me contaba, esta señora amiga me decía, mire, esa penitencia me dolió más que cualquier otra, porque cuando yo empecé a caer en cuenta que Dios me había esperado a mí, porque aquí ya las cosas se vuelven personales. No es que Dios ama al pecador, no, es que Dios me ama a mí. No es que Dios es paciente, es que Dios me esperó a mí. Cuando la religión por fin se vuelve eso, como dice San Pablo en Gálatas capítulo 2, Dios me amó y se entregó por mí. Cristo me amó y se entregó por mí. Cuando se llega a esa fase, bueno, según describe esta señora, duró una tarde llorando entre dolor y alegría. Dice ella que la limpieza del corazón de esa tarde fue la cosa más espectacular, porque se dio cuenta de esto, que es regalo. ¿Cuáles son las resistencias contrarias al regalo? Si acaso hay un Dios, hay que sobornarlo, eso es simonía. O hay que adueñarse de su poder, eso es la magia. O hay que estar a la altura de su perfección, ese es el fariseísmo.
¿O es para unos pocos? Ese es el gnosticismo. Conozca las enseñanzas de los iniciados, la sabiduría que el Vaticano no quiere que usted conozca. Nosotros aquí en Chapinero se lo damos. O esta otra: mi pasado me descalifica porque yo he pecado gravemente. Que fue lo que parece que le sucedió a Judas Iscariote. Él no fue capaz, hasta donde sabemos, Dios quiera que su final haya sido otro, pero hasta donde sabemos, él no fue capaz de reconocer la palabra regalo, que la salvación es regalo, que no vale. Como dice el profeta Isaías, que me parece una cosa tan dramática lo que dice Isaías: vengan, vengan, la mesa está servida, coman sin pagar, beban buenos vinos. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no alimenta? Vengan, coman, es gratis, vengan. Ese es Dios diciendo: aquí estoy. Pero yo dije: aquí estoy a un pueblo que no quería oír. Es un regalo de su amor. Regalo de su amor. Resistencia. El Dios cristiano es el Dios castigador. El Dios cristiano solo exige y exige y exige. Yo nunca estaré al nivel de lo que Dios quiere, pero bueno, menos mal, yo no soy ningún santo, yo no soy ninguna santa. Ese es el lema preferido de un poco de católicos. Yo no soy ningún santo, como quien dice: no me pidan mucho, no me exijan más de la cuenta. Suponer que la vida funciona por ciclos, es decir, que la existencia está marcada simplemente por una especie de ley anónima. Esto es lo que pasa en las reencarnaciones del hinduismo. La reencarnación es una especie de ley anónima que está por encima de todas las deidades hinduistas o hindúes. Sin embargo, sé que Dios, como un regalo de su amor, sí puede solucionar mi necesidad. Sí puede. Dios puede conmigo. Si ustedes quieren escribir esa frase, escríbanla, que a mí esa frase me parece tan liberadora. Sobre todo si uno ha sido arrogante, como es el caso de este servidor. Si uno ha sido vanidoso, como es el caso, por ejemplo, si uno ha sido... si uno ha sido vanidoso, como es el caso de muchos de nosotros. Si uno ha sido soberbio, escriba solo esa frase. Hay gente que pega frasecitas en el baño hasta que el vapor las tumba, ¿no? Entonces, ponga una frasecita en el baño que dice eso: Dios puede conmigo. Mi dolor no es imposible para Él. Mi inteligencia no le impacta. Mi abolengo, mi raza y mis apellidos no le impactan. Pero ahí me salió un amigo diciendo que el apellido de Dios, que Dios tiene apellido, y que el apellido de Dios es Pérez. Porque Dios creó a Adán y le dijo: Pérez serás. Entonces, oiga, superando toda soberbia, Dios puede conmigo. Dios puede conmigo. Dios sí puede solucionar lo mío. Atención, su solución no tiene que parecerse a lo que yo imaginaba. ¿Te acuerdas que antes dijimos que uno inventa sus salvavidas? ¿Te acuerdas la persona que dice: si tan solo llegara a mi vida esa pareja, con eso solo yo sería tan feliz acompañándola a su tratamiento de diálisis? Entonces la persona tiene sus salvavidas. Sí, porque claro, las escenas que la gente se imagina es cuando estemos en Punta Cana, cuando estemos en la fiesta no sé dónde, y no se dan cuenta que su parejita, por bonita que sea, un día pues va a tener alguno de estos males, ¿no? Que a todos nos van a llegar. Pero sigamos con nuestro tema aquí. Mira, Dios puede conmigo. Dios puede conmigo. Su idea es mejor que mi idea. Su plan es mejor que mi plan. Su salvación es mejor que mi salvavidas. Puede solucionar mi necesidad por Cristo y en el Espíritu. Por supuesto, aquí es donde el demonio dispara todas las blasfemias contra Cristo. Cristo no existió. Cristo no es como lo dice la iglesia. Cristo no es como lo dice la Biblia. Cristo es como lo dice el Evangelio de Judas. Cristo es como lo dice el Evangelio de Tomás.
Por supuesto que el demonio dispara todo su vómito de odio en esta fase, tratando de que no conozcas a Cristo. Porque el día en que tú empiezas a conocer a Cristo, y el mejor camino indudablemente es la oración, la lectura meditada de la palabra de Dios, la escucha de buena predicación de la iglesia. El día en que tú empiezas a conocer a Cristo, las vendas caen, las cadenas se revientan, la vida cambia. Por eso el demonio se obstina en que no conozcas a Cristo, en que sigas distraído, en que sigas confundido, en que sigas resentido. Si Cristo de verdad existió, en realidad no sabemos. Este es el demonio hablando. No sabemos cómo es ni qué dijo. Todos los profetas dan lo mismo. Mira, da lo mismo Mahoma que Cristo, da lo mismo Buda que Cristo. Ese es el demonio. Porque el día en el que tú sepas que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y el día en el que tú puedas decir con lágrimas de gratitud en los ojos, por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó y se hizo hombre. El día que tú puedas decir eso y tú entiendas que es verdad, ya no vuelves a ser la misma persona. Ya no vuelves a ser. Y por eso vienen también las blasfemias contra el Espíritu Santo. La primera de las blasfemias contra el Espíritu Santo es que no necesito Espíritu Santo porque yo simplemente puedo con la fuerza de mi voluntad, con la fuerza de mi querer, con el solo modelo de Cristo. De su amor, Dios puede solucionar mi necesidad por Cristo y el Espíritu, tal como lo predica. La frase va a terminar en la iglesia, ¿no? Tal como lo predica. Entonces, ¿cuál es la otra resistencia que uno le pone a Dios? No me interesa formarme. Me dan pereza esas reuniones a esas horas, con todos los atascos en Bogotá, para salir allá. He tenido una semana muy pesada, no quiero, no puedo, es muy difícil. Deberían inventar algo más fácil. Esas son las otras resistencias. Pero la palabra de Dios es muy clara, mira. Si no te formas, no sabes quién es Cristo, así de sencillo. Cristo habita en la predicación y en la vida de la iglesia. Si te apartas de la predicación y la vida de la iglesia, lo que tú tienes es tu fantasía. Y tu fantasía va a decir que Cristo era un filósofo, que Cristo era un líder social, que Cristo era un artista, o que Cristo era homosexual, o cualquier barbaridad de esas. Porque de todo eso se ha dicho. Solamente en la predicación, en la oración, solamente en comunión con un proceso de formación tú puedes avanzar. Entonces ahí viene la otra pelea del demonio, a que todo te dé pereza, a que seas inconstante, a que no asistas, a que no vayas, a que no aproveches. Acuérdate la parábola del sembrador, el demonio luchando contra la semilla de la palabra. Desde que cae la semilla, el demonio quiere comérsela para que no sirva. O si no, que nazca pero que no tenga raíz. O si no, que crezca pero que se ahogue. Necesitamos formarnos. Tal como los predica, tal como lo predica y lo vive. No, ahí viene la otra resistencia. La iglesia es espantosamente incoherente. La iglesia es hipócrita. El cura predica pero no aplica. No hay que darle tanta atención. No hay que volverse tan fanático. Esa es otra resistencia. Y por supuesto que hay mucha incoherencia en la iglesia. Y por supuesto que nosotros, que de alguna manera tenemos el encargo de hacer presente a Cristo, fallamos de muchas maneras. Pero tú no puedes negar el inmenso caudal de bien que hay en la iglesia. Tú no puedes negar, por ejemplo, que nadie ha luchado tanto por la vida, por la salud, por los enfermos en el mundo como la iglesia. Así como te lo estoy diciendo, en todos los continentes, incluyendo el día de hoy, incluyendo África. Nadie está haciendo tanto por los enfermos, empezando por los enfermos de SIDA. Nadie está haciendo tanto como la Santa Iglesia. Entonces viene el ataque contra la iglesia. Mejor ser protestante y quedarme solo con la palabra de Dios, para no tener ningún pasado y para no tener ningún humano que me pida cuentas. Varias personas a lo largo de mis años de ministerio me han preguntado y han hecho comparaciones. Bueno, ¿y por qué los grupos protestantes crecen de esa manera tan acelerada y la iglesia católica está tan atrasada? Bueno, una de las razones por las que es muy fácil fundar una secta protestante es porque tú no le preguntas la vida privada a nadie. Entonces, si el fulano llega con la segunda o con la tercera esposa, lo importante es aleluya, hermano, aleluya, al fin acertaste. Bendito sea Dios, acertaste. Ahora que has acertado, es el momento de que aciertes dando tu ofrenda. Esas dos son dos grandes engaños de la mayor parte de los grupos protestantes.
El presentar una salvación sin verdadera conversión moral es un engaño, es una trampa. Y el ligar la salvación a una especie de mecanismo mágico que tiene que ver con la ofrenda es otra trampa. Finalmente, todo este recorrido es para siempre. Y la última resistencia, si el demonio no logra vencerte por ningún otro camino, por lo menos tratará de volverte inconstante. Me pueden convencer muchas cosas y he tenido buenos momentos, pero perseverante no soy. Hermanos míos, estas hojas que ustedes son libres de distribuir, de fotocopiar, de repartir, yo mismo voy a poner una copia en internet, son una manera de ayudarnos a reconocer nuestras resistencias, una manera de identificar de cuántas maneras nosotros frenamos la obra de Dios. Eso es un poco triste, pero yo quiero terminar con la sonrisa y con la alegría de ver que Dios se ha dado el lujo de recibir una respuesta plena y perfecta en sus santos, y entre ellos, particularmente en María. Lo que a mí me conmueve, me admira, me asombra, es al hacer estos recorridos, que esta no es la única manera de estudiar este tema, pero al hacer este tipo de recorridos, descubrir que el corazón de María está limpio de todo esto. Descubrir, como la llama la iglesia, que ella es morada de la luz. O como dijo algún santo, es que no hay una sola sombra en ella. Eso es demasiado hermoso. Yo le pido a ella, a María Santísima, que interceda por nosotros, que interceda por el Papa, que interceda por todos los cristianos, para que nosotros nos abramos a este amor, para que experimentemos la fuerza del Espíritu, para que lleguemos a vida nueva. Porque dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.